nuevo episodio de nuestro podcast Serran y el primer episodio del año 2023. Hoy día estamos con un invitado muy especial, José Cardo desde España. José es Hola, podólogo de profesión, entrenador de triatlón y formador en la Clínica del Corredor y en la Real Federación de Ciclismo de España. Hola José, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. gracias a ti, Manuela. La verdad que para mí, pues bueno, emocionado y encantado de estar aquí contigo compartiendo unos minutos y hablando, pues bueno, de algo que a mí por lo menos me apasiona. Genial, buenísimo, muchas gracias. Bueno, José, para un poco calentar los motores, cuéntanos un poco de ti, qué es lo que haces y sobre todo en qué consiste esta especialidad de podología clínica o deportiva en España. Bueno, pues yo principalmente soy un enamorado del deporte en general y en particular del triatlón y del running. Llevo practicándolo aproximadamente hace unos 25 años y de momento sigo en ello. Me gusta competir siempre que puedo y siempre que sobre todo pues mi trabajo o estudios me permiten planificar una prueba de forma óptima. En cuanto a mi profesión, desde que empecé sabía que quería darle pues, un enfoque hacia el mundo deportivo. Hice posgrado de podología deportiva en la Universidad de Barcelona. Y después ya en mi clínica realicé diferentes inversiones de cara a ofrecer a mis pacientes deportistas diferentes soluciones. Pues entre ellas pues veía que faltaba algo para diagnosticar como toca a ciertas lesiones, ciertas patologías, pues invertí en un ecógrafo, por ejemplo. También me compré un sistema de análisis de presiones plantares, un sistema de análisis de movimiento en 3D. La verdad que siempre he sido un poco friki del tema laboratorio y datos. Pues bueno, así puedo analizar la cinemática del movimiento, parámetros y técnica de carreras. Y bueno, pues al final ofrecer diferentes enfoques de tratamiento a los pacientes. También pues mediante intento que mis pacientes se vayan con tratamientos desde el menos agresivo al que ya pues, puedo hacer en mi clínica, pues a lo mejor empezando desde ejercicios hasta terapia física y acabando pues a lo mejor con tratamientos ya más invasivos en pacientes que ves que no obtienes grandes resultados, pues optas por otro tipo de tratamiento, como puede ser la electrólisis, infiltraciones y tal. Por suerte, aquí en España, la figura del podólogo tiene un gran abanico de posibilidades en cuanto al ámbito de actuación. Mm. Somos profesionales sanitarios que podemos diagnosticar, podemos recetar y eso nos abre las puertas a, a poder ofrecer mucho tipo de tratamientos. Y después, evidentemente, por lo que más se nos conoce, ¿no? Tratamientos ortopédicos, aunque tengo que decir que para ser podólogo soy muy poco plantillero, la verdad. E intento, eh, yo pienso que el cuerpo humano es lo suficientemente inteligente como por él mismo intentar adaptarse a prácticamente todo. Entonces, pues sí, plantillas evidentemente pongo porque tengo pacientes que no son deportistas, son pacientes ya con otro tipo de patología en el que sí o sí necesitan en un determinado momento o si lo necesitan por un largo tiempo, el tema de llevar un tratamiento ortésico, pues con ella está. Y después me gusta también la palabra calzadoterapia, o sea, utilizar las zapatillas como un tratamiento que pueda ayudarme en una determinada lesión. Y bueno, al final, no sé, a mí lo que sí que es verdad que siempre me gusta hacer una buena historia clínica del paciente, analizarlo biomecánicamente y técnicamente ese corredor y a partir de ahí ya decidir qué es lo que voy a hacer. Eso en cuanto a running. También
colaboro con varios clubes de fútbol y de baloncesto. Hago como de asesor externo y bueno, al final, ya te digo, el deporte a mí es algo que me apasiona y tenía... mi intención siempre ha sido eso, enfocar mi clínica hacia ese tipo de pacientes. También he tenido la suerte de, por ejemplo, estar 2 años en la Maratón de Valencia dentro del equipo médico, que ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Y también hago estudios biomecánicos ciclistas, que, bueno, aunque no sea directamente una especialidad de podología, pero ese ámbito clínico que le puedo ofrecer al ciclista o al triatleta en este caso, yo creo que siempre lo agradecen los pacientes. Sí, genial, muy interesante. Vamos a entrar más adelante en detalle de las plantillas y las zapatillas, como, sobre todo las zapatillas como método de tratamiento. Pero antes que eso, quería preguntarte, en general ustedes trabajan con equipo médico, ¿no es cierto? Y fisioterapeuta, ¿cómo funciona el equipo de trabajo? En el fondo, tú recetas o trabajas con un paciente para hacer un tratamiento, o tienes un equipo en el cual todos están trabajando al mismo tiempo con ese paciente. A ver, yo en mi caso estoy solo en mi clínica. O sea, yo tengo mi clínica de podología y estoy solo. Sí que es verdad que al final necesitas la ayuda siempre de otros profesionales, eh, ya no solo por tu bien, que también, sino por el bien de esa persona, ¿no? Por el bien de ese paciente. Tú llegas hasta donde llegas, sabes lo que sabes y no, por lo menos yo soy de los que si no sé, lo digo directamente al paciente. Habrá otro profesional que le pueda atender. No por eso creo que sepas menos o te estés infravalorando. Al final el paciente te lo agradece porque le has dado la solución, le has enviado al profesional que necesitaba en ese momento. Entonces sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo pues, un equipo de fisioterapeutas. Cada fisioterapeuta se dedica a lo mejor a un tipo de patología en concreto o es más especialista y derivo a los pacientes a esos especialistas, ¿sabes? En el caso de fisioterapeutas porque es a lo que más derivo. Vale. Eh, Hay muchos pacientes que después de hacer la historia clínica te das cuenta que aparte de un fisioterapeuta, aparte de un médico, el componente social es muy importante en el tema de las lesiones Mm. y les invito en buenas maneras a que acudan a visitar a un psicólogo, por ejemplo, que hay psicólogos deportivos y que le pueden ayudar mucho más que yo. Mm, sí, interesante. O sea, es bien complementario al final con lo que hace el fisioterapeuta o el kinesiólogo, como le llamamos nosotros Es algo. en Chile. Sí, 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 sí. genial. Exacto. Y entrando ahora ya a las lesiones, obviamente la principal patología que ustedes ven es de tobillo-pie, me imagino, ¿no es cierto? Efectivamente. Em, ¿Cuáles son, de acuerdo a tu experiencia clínica, las patologías más comunes que te encuentras en corredores y en triatletas? Y si nos puedes contar un poco de cómo, cuál es tu abordaje con esas patologías. Pues bueno, a ver, sin lugar a duda, para mí en mi clínica la reina de las lesiones son las fasciopatías plantares. Esa para mí, lo que se conoce comúnmente como fascitis plantar. La fascia plantar es un tejido, lo digo por comentarlo a los oyentes, un tejido grueso que va desde el talón hasta dividirse en los dedos de los pies y tiene un papel súper importante en la marcha o en la carrera, ¿no? Que es la de acumular energía en la primera fase de apoyo para después esa misma energía soltarla cuando vamos a despegar. También es la encargada de soportar el arco plantar y de absorber los impactos. Al final, ahí, en esa absorción de impactos es cuando aparece ese dolor agudo o intenso en el talón, eh, que es el motivo de consulta que nos vienen nuestros pacientes. Lo más destacable es que suele doler, por ejemplo, cuando se levantan por la mañana,
o después de estar un tiempo tirado en el sillón de casa y se levantan es cuando más duele, ¿no? Pero que cuando empieza a lo mejor a calentarse, cuando empiezan a correr, a caminar, pues desaparece hasta que vuelve a aparecer. Pues en ese momento yo lo que hago, lo que he dicho antes, una historia clínica para saber desde cuándo está sufriendo y dependiendo de si es un dolor que hace relativamente poco o si ya lleva una larga evolución, pues tiendo a ir hacia un tipo de tratamiento o hacia otro. Si es un dolor agudo de hace poquito, pues mi manera de ayudarle es, en principio, proteger en ese momento a lo que es la fascia, o bien por medio de vendajes, por medio de zapatillas. A lo mejor busco algo más de drop, ¿no? Algo más de caída para que no apoye sobre esa zona, un poco más de acolchamiento. Pero lo más importante es el seguimiento que le haces a ese paciente para que esa fascia vuelva a funcionar como tiene que funcionar. Por suerte, como te he dicho, tengo el ecógrafo, valoro el grosor de esa fascia cuando viene el paciente, pero más que el grosor lo que me importa es la funcionalidad de esa fascia. O sea, el grosor a veces no recupero un grosor normal, pero lo que es importante es que esa fascia actúe como tiene que actuar, ayudando al pie a absorber y a soltar energía. Entonces, intento meter enseguida ejercicios para que empiece a hacer su función, la fascia. Esa es la manera, por lo menos, en la que te viene un paciente, sobre todo en el tema de corredores, que te vienen cuando se han lesionado por suerte. Hay pacientes más comunes que llevan con una fascitis meses, años, entonces ahí ya tienes que actuar de forma diferente, ¿sabes? Y bueno, esa es una primera medida en cuanto a una fasciopatía. Y perdona que te interrumpa, ¿de qué forma diferente uno debiese actuar con un paciente que ya tiene una patología más persistente, un dolor persistente o crónico, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo primero que mencionaba es un caso más agudo o una lesión más aguda, ¿no es cierto? ¿Cómo Exacto. sería tu abordaje en una persona En una persona que ya lleva más más tiempo, tiempo? Sí. pues bueno, al final cuando llevan más tiempo, las estructuras han intentado adaptarse de manera como han podido. Si no han estado haciendo ejercicio, tú ves que el tejido que hay alrededor de la fascia pues se ha ido uniendo como tal y como ha podido. Entonces ahí entra la segunda parte, que es adaptar ese tejido que ahora tiene, que está sobre todo muy desnaturalizado, adaptarlo a su vida diaria. Y bueno, existen desde también tratamientos conservadores. A mí, por ejemplo, directamente esas personas intento enfocarlas a que intenten caminar o el apoyo que tengan lo hagan poco a poco, meterlos descalzos a caminar, ¿sabes? Aunque parezca que mucha gente se impresiona, ¿no? De decir, ¿cómo? Si lo llevo, bueno, pues vamos a intentar ese tejido que empiece a cargar por él mismo. O sea, esto ya está adaptado así, pues vamos a probar lo que no has probado nunca. Y la verdad que se obtienen buenos resultados, eso sí, siempre controlando muchísimo la carga. Después controlar también el tipo de zapato o zapatilla que está utilizando. Ahí me voy al caso contrario. Bueno, esto está así, pues vamos a hacerlo que vaya cargando poco a poco, ¿no? Que este tejido empiece a cargarse y empiece a hacerse más funcional, pues bajando un poquito más el drop. O sea, simulando como que va descalzo, ¿no? Protegiéndolo un poquito más. Y si aún así vemos que ya no, que no hay manera, porque también tienes muchos fracasos y hay que aceptar esos fracasos, porque es así,
pues entonces ya yo en mi caso ya derivo a otros compañeros especialistas pues que puedan, no sé, eh, que hagan a lo mejor otro tipo de tratamiento más intervencionista, como puede ser desde infiltraciones con PRP, están dando algo de resultado, no es que sea la panacea, pero algo en algunos pacientes, o ya más quirúrgicamente una desinserción de esa fascia plantar. O sea, al final desinsertas la fascia y que sea la musculatura intrínseca del pie el que asuma el papel que tenía que hacer la fascia, ¿no? Pero claro, cuando se presenta un paciente corredor es muy diferente a cuando se presenta un Mm, paciente, un público a lo mejor que no necesita a lo mejor tanta actividad física en su día a día, ¿no? Entonces hay que valorar muchísimo todo eso. claro. Pero bueno, ¿Y, se intenta. y cuál es tu experiencia o opinión con las ondas de choque en la fascia Pues plantar? bueno, yo las utilizo como, como otro tratamiento más. Dentro del abanico de posibilidades, pues ahí están y en determinados pacientes pues funcionan o por lo menos nos ayudan a la recuperación, ¿no? Esa estimulación que hace al final provoca una reacción dentro del organismo que puede ayudar al tratamiento. ¿Y Y lo bueno, usas? pues Mm, ¿y lo lo usas más uso bien, en determinados casos. claro, pacientes No, más no, crónicos, me imagino? exacto. Sí, 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 sí. súper. Esto igual que la electrólisis, que está ahora Claro, tan de moda aquí, está muy de moda, sí. En Chile también. pues hay gente que te pide la electrólisis. O Mm, sea, tú no te planteas hacérsela, pero te la pide. Y bueno, yo no sé, al final en la electrólisis, que al final, bueno, si lo explicamos por si acaso, sí, es sí. meter una agujita tipo acupuntura y meterle una corriente dentro de la fascia en este caso, pero yo ya no sé, para que haga una reacción física y se convierta en química, más o menos, ¿no? Y que desencadene todo un proceso reactivo y tal para la curación de esa patología. Pues bueno, yo ya no sé si la mejora que puedo tener con diferentes pacientes viene simplemente por el acto de meter la aguja dentro, o sea, de la parte de meter simplemente la aguja o de la reacción Mm, eléctrica que le estoy haciendo. Eso sí que me quedo siempre con la duda, ¿sabes? De no sé qué si realmente estoy haciendo porque tampoco hay tanta evidencia, tanto en ondas de choque o en este caso la electrólisis, como para asegurar, bueno, estoy haciendo así porque sí, hay estudios, evidentemente, muchos estudios a veces de las mismas casas que te venden el mm, aparataje, que no digo que no funcione, funciona, pero no para todo el mundo. Eso es lo que tiene que quedar claro eso, que sí. para ciertas personas pues funcionará, pero por la misma persona y por la patología que tiene en ese momento. No tiene que ser algo, una pastilla que digas, tómatela, que ya solucionado. Mm, ¿Sabes? O sea, que sí. hay que valorar muchas cosas antes de hacer un tratamiento. Y el uso de plantilla, en este caso yo sé que me dijiste anteriormente que en general no eres muy fan de las Mm, plantillas. ¿En qué mm. minuto las considerarías o se queda como una última opción? ¿Cómo es tu como razonamiento para el uso de plantillas? Que es muy común, me da la impresión que es muy común, al menos la gente tiene la percepción de que necesito plantilla, tengo un dolor en el pie, necesito, por lo tanto necesito plantilla. Claro, Y es aún peor cuando tengo pie plano, ¿no es cierto? claro. Em, Exacto. entonces, me interesa un poco tu opinión respecto a eso. Mira, pues yo lo que me fijo sobre todo es el estado físico de ese pie. Ya no solo por si viene con una fasciopatía, ¿vale? Pero el estado físico en cuanto a su musculatura. Parece que sea algo, sobre todo para los podólogos. Mira, este fin de semana he estado en un congreso y yo hablaba sobre la musculatura intrínseca del pie. Y les decía a mis compañeros podólogos que parecía mentira
que tanto que sabemos del tibial posterior, de los peroneos, del tal y su mecanismo, y en cambio de los músculos propios, los que en teoría son nuestros músculos, no tenemos ni idea y no sabemos cómo moverlos. Y bueno, pues yo sí que valoro cómo está ese flexor del hallux, ese aductor del hallux, que son músculos bastante potentes dentro del pie, el cuadrado plantar, por ejemplo. Intento hacerle valoración y dependiendo de la valoración de esa musculatura, pues o no pongo plantillas porque veo que por él mismo esa musculatura va a ayudar a recuperarse antes, o si veo que tampoco tiene musculatura por donde cogerse, pues ya me planteo una opción de tratamiento ortésico, ¿vale? Por ejemplo, en fasciopatías agudas, sí que sería una opción, o bien a través de las plantillas o bien a través del calzado, pues por lo que hemos dicho, porque en ese momento necesita un plus de protección esa zona. Entonces, pues hasta que ese paciente se encuentre un poquito mejor y podamos empezar a meter carga, pues bueno, un tratamiento ortésico no va mal. Cambiarle un poco la zona de apoyo, su centro de presiones, que se distribuya de otra manera, pues bueno, sí que lo veo más factible. Pero ya te digo, intento y en este caso es más la educación al paciente sobre el tema de las plantillas, que has de decirle, bueno, es parte del tratamiento, no tienes por qué llevar esto siempre. O sea, porque tu pie es inteligente y una vez esté fuera de la lesión, pues va a responder por él mismo. Intento asemejar con el tema no sé, de un corsé después de un traumatismo, ¿no? Tú no querrás llevar siempre un corsé y ir encorsetado siempre, seguro que no. Pero bueno, esto es lo mismo. Al final, tú estás encorsetando ese pie, pero no tienes que estar siempre encorsetado, porque eso va mejorando, el pie va cambiando, va evolucionando. Entonces, pues bueno, siempre has de intentar explicar muy bien qué es lo que vas a hacer y que entienda que es pasajero, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dicen, me voy a gastar tanto dinero y ahí es donde muchas veces, no, pues yo hasta el final, ala, pues que te acompañe la plantilla hasta el final. Pero bueno, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiarlo como profesionales, al menos los podólogos, en qué momento debemos hacer plantillas y los pacientes en que sepan que eso no es para siempre. De todas Sí. formas, por suerte, tenemos muchos materiales y los compañeros que sí que trabajan mucho en el tema ortopédico y tal, están sacando materiales que son mucho más flexibles. No es, yo me acuerdo, yo llevé plantillas de pequeño y llevé botines de pequeño que parecía Frankenstein. Y eso parecía que, no sé, parecía que fuese hierro, ¿sabes? Súper rígido. Ahora no, súper rígido. Ahora, por suerte, pues bueno, tenemos un amplio abanico de posibilidades de tratamiento, un amplio abanico de materiales y hay materiales que son muy flexibles, que pueden incluso alargarse y son modificables en el tiempo, que eso está muy bien, porque dependiendo de cómo esté esa patología, pues tú vas pues, quitando menos rigidez, menos ferulización, hasta que al final, pues bueno, quitas lo que es el soporte plantar o como mucho le dejas algo mínimo por aquello de que el paciente él por sí mismo necesita, es como el deportista, ¿no? El corredor, bueno, corredor, a mí me pasa más con los jugadores de baloncesto, necesitan hacerse un vendaje para jugar, ¿no? Se Sí. sienten más seguros. Pues con esto pasa lo mismo, al final dejas el mínimo soporte para que él piense que está seguro con él mismo. Pues bueno, si eso le va bien, pues vale, pues se queda ahí y ya está. Sí, súper interesante ese comentario porque es algo que siempre, o sea, es una pregunta muy común, o sea, de cuando necesito una plantilla, en el fondo la creencia es que la necesito
para siempre y por muchas siempre. veces está asociada al tipo de pisada. Entonces ahí quiero hacerte dos preguntas de Ujú. seguimiento a esta conversación. Una, em, ¿qué tan importante es, cómo escoges el tipo de plantilla? O sea, ¿qué tan importante es la pisada que tú tienes? Ujú. Y si es que tú valoras la pisada del deportista, no en, en tu evaluación completa, pensando en alguien con lesión. Eh, a ver, sí, yo en lo que es la exploración que yo hago, sobre todo en corredores, yo no es que lo tenga protocolizado estrictamente, pero bueno, sí que hay algunos puntos que siempre valoro, ¿no? Valoro sobre todo la historia clínica, valoro oír mucho al paciente, que me cuente él realmente qué le pasa. Y después hago exploraciones tanto en descarga, en carga, evalúo cómo se van movilizando las articulaciones. No yo, por suerte no solo me quedo en el pie, intento ver más allá porque evidentemente todo tiene relación, ¿no? Eh, no se puede entender una rotación que pueda haber a nivel del tronco pensando que no va a afectar al miembro inferior o al pie en general, ¿no? Entonces, eso en cuanto a una visión más estática, intento analizar todos. Después, sí que me gusta ya, miro sobre todo el tema dinámico, cómo camina, cómo corre, cómo pisa tanto al caminar como al correr, como cuando va calzado, cómo interfiere ese calzado en su forma de correr, por ejemplo. Y también realizo test dinámicos, que también me gusta mucho, pues valorar rangos de movimiento de tobillo, valorar si tienen o no activo el sistema de Windlass, si esa fascia está haciendo o no su función, ahora que estábamos hablando de fasciopatía, pues me gusta mucho centrarme en ese tipo de test que sobre todo me puedan dar mucha información de lo que está pasando y analizar pues el gesto, no una posición, sino el gesto en general, ¿no? Mm. Cómo se comporta toda esa estructura cuando a lo mejor piensas que hay una hiperpronación o una pronación excesiva, cómo compensa el resto de su cuerpo. Al final nos han vendido mucho que la pronación es mala, la pronación es mala, hay que parar a la pronación, hay que el pie no se venga hacia adentro. Bueno, es que el pie tiene que pronar, o sea, si no lo hace, eso sí que es malo si no lo hace. O Mm. sea, es un sistema que tenemos gratuito de amortiguación que pues bueno, vamos a ver hasta qué punto tiene que ser malo, que no tiene por qué ser siempre malo. Es como lo que decías, ¿no? Del pie plano, el pie plano, el pie plano. Pero bueno, el pie plano aquí en España ha servido a mucha gente para no ir al servicio militar, pero no tiene por qué ser, no tiene por qué ser malo. Es un tipo de pie y bueno, pues si el paciente en sí tiene un pie plano, pero es un pie funcional, es un pie fuerte, pues no tiene por qué pasarle nada. Perfecto. Un tipo de pie más. Mm, sí. Y en términos entre la pronación y el pie plano, que ahí está mucha creencia alrededor de eso. En el fondo, tengo un pie plano, tengo un pie pronado o prono durante el trote, necesito cierto tipo de zapatilla o necesito una plantilla especial para corregir esa pronación. ¿Cuál es tu abordaje con eso? ¿O cómo educarías a un paciente, incluso pacientes que no tienen necesariamente lesiones? Porque entiendo que en el fondo cuando un paciente tiene una lesión, ya sea aguda o crónica, queremos o proteger la estructura o cargar progresivamente y después tratar de, como tú decías, destetar un poco a la persona de toda esta cosa externa o extra, como el corsé. Em, pero una persona que ahora no tiene una lesión y que tiene esta creencia súper fuerte que tengo el pie plano y me vieron correr mis amigos el fin de semana y me dijeron Exacto. que necesito o zapatillas pronadoras o algo que me corrija. ¿Cómo abordas todo eso? Pues yo se lo digo muy claro. O sea,
eso digo, a ver, ¿tú te has lesionado? ¿Qué experiencia tienes, no? O sea, llevas muchos años corriendo, no llevas muchos años corriendo. Eso es importante para mí también, ¿no? La experiencia que pueda tener en carrera. Pero es triste, pero es así, que muchas veces hacen más caso a la gente que les rodea Mm, que al propio clínico, ¿no? Eso me pasa mucho con los ciclistas que vienen y me dicen, es que me han visto en la bici, me dicen que voy bajito. Y bueno, pues hazle caso a ellos si quieres y ya está. Pero pues aquí pasa lo mismo, que al final, evidentemente hay gente que tiene, tú los ves corriendo y ves que se mete mucho el pie hacia adentro cuando corren. Pues desde, no sé, en la fase de apoyo total, ¿no? Del pie. Pero es que eso es muy común y no por eso tiene que ser patológico. Tengo allí varias imágenes en clínica de corredores profesionales que, que por suerte les han captado en ese momento. Digo, mira, récord del mundo de maratón. ¿Qué hacemos ahí? ¿Corrijo, le pongo algo? ¿Tú lo cambiarías? ¿Tú tocarías esos pies que van tan fuertes? O sea, van tan rápido. Pues yo mm, no, pues aquí pasa lo mismo. Al final, si tú estás bien, otra cosa es que vinieses pues, con algún tipo de patología, pero si tú estás bien, y ahí les invito, sí, a que hacerles un programa de ejercicios, aconsejarle sobre cómo pueden mejorar. O sea, si tú estás aquí, estás bien, no te preocupes por esto. Ahora, ¿quieres que no te pase nada y quieres mejorar? Pues mira, empieza a hacer esto. Y así es pues como intento camelarlos para que cambiarles un poco el chip de eso, de que necesitan elementos de control dentro de la zapatilla o yo qué sé, o necesitan una plantilla. mm. Y en el fondo cuando dices, lo aconsejo, por ejemplo, con ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio en general podría ser recomendado para personas que tienen esta condición que no es patológica, eh, pero que en el fondo quieren mejorar quizás la fuerza o la potencia de su pie? Bueno, pues yo lo que intento, o por lo menos en lo que al final me he especializado, porque viene mucha gente a buscarme, es en el ejercicios de la musculatura propia del pie, de la musculatura intrínseca. Pues si los oyentes nos escuchan, si ponen en Google short foot exercise, o sea, ejercicio de pie corto, pues es uno de los ejercicios más laureados, podríamos decir, para activar esta musculatura. Es un ejercicio que sí que es verdad que pone en marcha toda la musculatura intrínseca del pie, es muy completo. Pues lo que intento es hacer ejercicios similares a este short foot exercise. Eh, lo que pasa es que intento meter pues más variabilidad, ¿no? Implemento con gomas, con kettlebells, eh, diferentes planos de movimiento. No sé, me gusta jugar un poco con que sea divertido y que el paciente, pues, aunque lo vea que son ejercicios que dicen, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Porque al principio no acaban de entenderlo muy bien, pero sí que se dan cuenta que después tienen un extra de fuerza a nivel de carrera, Mm, sobre todo pues en corredores, eh, en corredores más populares yo veo más cambio que a lo mejor en corredores ya entrenados de cierto nivel, que bueno, la diferencia no es tanta, podríamos decir, ¿no? Pero sí, sí, son ejercicios que son muy agradecidos. En gente joven, más bien en niños, pues intento hacer otro tipo de ejercicios, como puede ser recoger una camiseta o un calcetín con sus dedos, llevárselos a arrugarlos, ¿no? Coger un lápiz o un rotulador con sus pies, canicas, no sé, intento pues todo lo que tengo por la clínica utilizarlo para que vean o hacérselo más divertido, pero que sobre todo estén activando esa musculatura. Por mm. muy poco que sea,
Después tengo pacientes, por ejemplo, que no son deportistas, que no tienen un estado físico tan bueno y, y sigo enseñándoles lo mismo. Aunque sea mínimo, siempre que se active esa musculatura, siempre va a ser más que si no hacemos nada. Siempre va a ser algo más positivo. Malo no va a ser. Sí, genial. ¿Y cuál es tu opinión respecto a que mucha gente a veces llega y dice, bueno, pero mira mis zapatillas están súper gastadas, por ejemplo, eh, Pero por borde fuera o externo por a lo dentro, mejor. claro, Sí. claro. Em, y un poco se asustan en ese sentido de que no debiese estar así o cuál es, me imagino que va a ser algo similar a lo que ya me has contado, pero ¿cuál es tu aproximación en el fondo, con esos pacientes? Poco similar a lo que estábamos hablando antes, haces que no es patológico, recomendación de ejercicio o haces Ujú. algún cambio en zapatilla, cómo lo manejas? A ver, yo lo que hago es que ellos se vean corriendo, porque muchas veces no se han visto corriendo, les han dicho y entonces como les han dicho ya vienen más preocupados. Entonces les grabo y les muestro o les explico cuál es el proceso que ellos hacen cuando están corriendo o por qué corren así, ¿sabes? Entonces, mira, tú corres así por tus estructuras, por tu técnica de carrera también. Y al final eso es una impronta que queda en tu zapatilla. Por suerte, pues esa zapatilla está ahí y te ha dicho qué es lo que haces, es el resultado de lo que haces. Si no estás lesionado, pues no tienes por qué preocuparte. Si estás lesionado, pues bueno, ya vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Pero si no estás lesionado, no te preocupes, porque es que es así. No vas a querer poner, por ejemplo, algo muy duro ahí y entonces sí lesionarte, Mm, porque va a ser una barrera para tu pie. sí. ¿Sabes? Pues bueno, intento eso, explicarles. Simplemente, pues, al final muchas veces los clínicos hacemos parte de psicología, que es Sí, muy importante de cara a que un paciente te entienda y te comprenda y que se vaya tranquilo. sí, totalmente. Pues un Pero poco. eso sí, es una forma de trabajar que debes estar más con el paciente, Mm, debes acompañar un poco más al paciente. No es sí, eso de algo frío de ¿qué te pasa? Esto, tal, 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 vale, muy bien, hasta luego. sí, No, 100%. tienes que ir ganándote a ese paciente, dándole confianza y que si tiene alguna duda o si por alguna de aquellas, un paciente que esté lesionado, por ejemplo, eh, a- muchas veces recaen en el tratamiento que tú estás haciendo. Mm, Pues hacerle ver que eso también es normal, las recaídas. mm, Y va, pues bueno, pues vamos a ver por qué has recaído. Al final puede ser que tú hayas hecho algo, que te hayas pasado un poquito o simplemente pues que lo que estamos haciendo no esté bien planificado. Pero que siempre sepa que estás ahí. súper interesante. Poco cambiando ahora a las zapatillas y a la selección de Ujú. zapatillas. cu- ¿Qué qué consejo le puede dar a nuestros corredores? Y no sé si el consejo varía de acuerdo a la experiencia del corredor o no, o sea, los que son más novatos versus los que son más experimentados y que suelen competir más. Pero ¿cómo el corredor debiese seleccionar su zapatilla? ¿En qué se debe fijar y cuáles son las características como importantes que debiésemos conocer de la estructura de la zapatilla? Bueno, yo ciertamente sí que me baso en la experiencia del corredor. Y más que la experiencia también del corredor, de la experiencia que tenga con un tipo de zapatillas. Entonces, aparte de evaluar, pues lo que hemos dicho, ¿no? Su carrera, la entrada de su pie, la cadencia que lleva en ese momento también, miro lo fuerte que está ese pie y su relación con el resto del miembro inferior y en base a esto, pues intento orientar mi elección. Eh, Evidentemente también miro si el corredor está lesionado o no está lesionado.
todos los factores para la decisión, ¿no? Y si está lesionado, pues lo que hemos dicho, si está en una fase aguda o ya es de larga evolución. También miro si la lesión es en el propio pie o lleva una lesión a nivel rodilla o incluso más a nivel ya pues una pubalgia o cosas así. Y bueno, y también otra cosa importante es que muchos corredores vienen para hacerse un estudio, pero vienen pues simplemente para saber cómo están y para seguir disfrutando del deporte de carrera, mientras que otros vienen estando bien porque quieren mejorar sus marcas. Entonces, a partir de ahí, tenemos como tres diferentes corredores. El que viene lesionado, el que viene para seguir estando bien y el que viene que está bien, pero que quiere mejorar, podríamos decir, ¿no? Pues bueno, pues a partir de ahí es la decisión que tomo. Por ejemplo, si está lesionado, pues fase aguda, fase crónica. Dependiendo de eso, pongo más protección o menos protección. Si el que viene quiere seguir disfrutando de la carrera, pues veo el tipo de zapatilla que está llevando en ese momento e intento aconsejar más o menos en ese nivel de zapatilla en cuanto a peso, en cuanto a amortiguación, en cuanto a drop, flexibilidad, no sé, en cuanto a unos cuantos ítems que para mí son importantes. Y después, si el corredor que viene quiere mejorar, pues bueno, ya ahí sí que jugamos, ahí ya es intentar encajar una serie de piezas que para mí son importantes. Por ejemplo, valoro en ese momento el peso de la zapatilla, que para mí es súper interesante. Muchas veces yo digo, ¿no?, que para mí una zapatilla pesada ya son 250 gramos. Ese es el límite que tengo yo ahí, más o menos. Más de 250 gramos para mí son zapatillones y eso gente no lo entiende porque dicen, ¿cómo va a pesar menos? No me va a proteger. No, bueno, pues es que 250 gramos son muchos gramos ya. Y al final, el peso de la zapatilla, cuanto más pese, más va a costar moverlas. Claro. Y cuanto más te cueste moverlas, menos vas a rendir porque parte de tu energía se va a ir en mover esas zapatillas. Entonces, si tus zapatillas pesan un poquito menos, pues mejor te irá porque no vas a tener que gastar tanto y vas a centrarte en ese gasto para la carrera, podríamos decir. Eso en cuanto al peso. Y después, otra de las opciones es el drop, la diferencia de altura que hay entre la zona de talón y la zona de los metatarsianos. Dependiendo de la zapatilla que tenga en ese momento, pues intento rebajarla un poquito más para que actúen mejor lo que estamos hablando antes, la musculatura intrínseca del pie, haga también como un extra para que mejore en carrera. Y aparte de ejercicio complementario a estas zapatillas. Claro. Ejercicio siempre. Es Al final necesitamos ejercicio. Somos sí. corredores, tenemos que hacer ejercicio. Y, la- De y lamen- todo. y lamentablemente ese es yo siento que es como el problema que siempre tenemos, como que queremos em, como el quick fix, que así como que nos solucionan el problema rápido con algo, con una Rápido. zapatilla Sí, rápido y con algo exacto. externo que no requiera mucho esfuerzo. Exacto. Y Sí, sí. lamentablemente si Ese queremos es el correr, problema. mm, Ese es el problema. sí. El apego. Muchos compañeros míos en el tema del ejercicio, por lo menos aquí en España, nosotros salimos de la carrera sin saber que el ejercicio está ahí, Mm. ¿vale? Entonces, los que han intentado empezar a meterse y tal, me decían, pero ¿cómo retienes tú a ese paciente? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo un tratamiento por medio de ejercicio se mantiene en el tiempo? Porque mucha gente le mandas pautas de ejercicio y a Dios muy buenas, ya no lo vuelves a ver y no lo hace. Pues bueno, pues es cambiar la forma en que hacemos nuestra consulta diaria, orientarla a eso, mira, esto es lo de esta semana
vente dentro de una semana y me dices, apúntate aquí todo lo que estás haciendo, le enseñas pues escalas, si simplemente es que mejore la fuerza, pues escalas de percepción del esfuerzo, algo sencillo para que no se complique la vida, en rojo o del 1 al 10 o rojo, amarillo, verde. Y si es o si está lesionado, pues también escala de dolor, ¿no? ¿Qué tal, cómo te ha dolido este ejercicio? También puntuarlo. Y eso me lo traes a la semana que viene. Y bueno, pues siempre intentar estar, lo que te he dicho, acompañar al paciente Claro. en el... Es que si no, se pierde. Y es difícil meter terapia de ejercicio si no acompañas al paciente. Sí, 100%. Bueno, y volviendo entonces a las zapatillas, hablamos del peso como una de las probablemente principales cosas que yo quisiera fijarme si es que quiero mejorar mi performance. El drop también mencionaste. ¿Cuál es tu opinión respecto a la flexibilidad de la zapatilla y a la amortiguación de la zapatilla? A ver, yo creo que en el tema amortiguación se ha sobreutilizado y se sigue sobreutilizando. O sea, yo veo esas zapatillas ahora mismo tan de moda como son las maximalistas o las que llevan la placa de carbono, que tienen unas espumas que sí son muy reactivas, pero ese extra de amortiguación lo veo una barbaridad porque al final no digo que no haya pacientes que necesiten algo de amortiguación, pero tanta yo creo que no necesita nadie. O sea, es que es como si fuesen unos zancos solo con complementos de amortiguación. Es que es muy bestia. Vale que, pues sí, está demostrado también que ese tipo de espumas son espumas reactivas que han ido evolucionando, ya no son tan amortiguantes como podían ser antes y hacen que el rendimiento sea mejor, acompañado pues con las placas estas de carbono y tal. Pero yo creo que tanta amortiguación no es necesaria. O sea, es un extra al final de peso De también peso. para la zapatilla, que lo que puedas ganar por un sitio lo estás perdiendo por el otro. Y lo que hacemos es, al final, que el pie no esté ejerciendo su función como tal. Al final es de encajonar al pie, hacer cosas por él y ya está. Y eso en cuanto a la amortiguación, en cuanto a la ligereza, o sea, la flexibilidad, perdona, que me preguntabas, pues pasa más o menos lo mismo. Al final, si no es una zapatilla que sea lo suficientemente flexible para que ese pie pueda funcionar de la mejor manera, estás limitando también a ese pie, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí son puntos a tener en cuenta. Que son buenos en ciertos momentos, en ciertas personas, en ciertas patologías, o sea, en momentos muy determinados. Pues yo, como te he dicho, es parte de la calzadoterapia, que digo yo. Claro. Se pueden utilizar y se deben utilizar, pero que esté de moda tanto, no sé dónde va, realmente no sé dónde va a parar. Aparte de que no olvidemos que, por ejemplo, en la planta del pie hay muchos receptores sensoriales. Eso se pierde completamente cuando tú tienes un tocho de espuma así. Tu planta del pie está como a 5, 6, 7 centímetros del suelo. La estabilidad, la propiocepción, no sé, cosas tan básicas como eso, ya lo matas. O sea, tu pie dice, vamos, no sé. Entonces, pacientes de por sí que no tienen una musculatura estabilizadora fuerte, al final va a ir pues como si fuese en barco, va a ir de un sitio para otro y yo creo que acabarán, no sé por qué, pero en un futuro no muy lejano, acabarán viéndose más lesiones que no mejoras con tanta amortiguación. Sí, bueno, como desacondicionamiento, desadaptación, Exacto, casi. eso es.
Sí, Sí, porque al sí. final tu pie prácticamente no está haciendo nada. Mm, Entonces cada sí. vez está más débil. Ahora, No sé. yo creo que la evidencia, todavía no tenemos evidencia para demostrar nada de eso, No, 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 lamentablemente, no, porque pero sí, porque es algo muy difícil además de demostrar, pero estoy de acuerdo, sí. Muy de todas interesante. formas sí que eso ya como experiencia propia, ¿eh? Mm, Ya no ni evidencia clínica o hay ni evidencia científica, simplemente como casos clínicos que me han aparecido en consulta en este último periodo de la Maratón de Valencia, con 5 corredores, 4 llevaban eh, el mismo tipo de zapatilla y 4 roturas fibrilares a mm, nivel del sóleo. Son zapatillas de estas con placa de carbono, con espumas reactivas y tal. Yo eso no lo había visto nunca. Y es que justo vinieron prácticamente todos, pues en el momento de fase del entrenamiento de la maratón, empezaron a venir en un periodo de 10-15 días con la misma lesión qué y con el interesante. mismo tipo de zapatilla. Y claro, ahí te preguntas, dices, madre mía, Mm, ¿qué va a pasar aquí? Porque hay gente, ahora que nos hemos puesto un poco con el tema este de las zapatillas con placa y tal, eh, yo no lo veo mal porque está claro, está demostrado, eso sí que está demostrado, que tienen su mejora en el rendimiento. mm. De hecho, pues bueno, se han batido todos los récords de carreras de fondo, se han batido con ellas. Eh, pero estamos hablando de que es gente que es gente es élite, que es la mejor atleta del mundo, los mejores atletas del mundo que viven de eso y que están hechos para eso, ¿no? Para poder correr a esos ritmos y poder hacer esas distancias a esa velocidad. Pero ya no sé cuánto puede mejorar en gente que es más popular, corredores populares, que evidentemente sí mejorarán, pero a cambio de qué? Porque tú haces el mismo trabajo que están haciendo estos atletas élite, tienes el mismo equipo de profesionales de la salud, del rendimiento a tu alrededor. No sé, ahí es lo que en un futuro pues podamos ver qué es lo que ¿Qué va está a pasando, pasar? ¿no? Mm, Totalmente, sí. Vamos a ver probablemente unos 10 15 años más a ver qué evidencia exacto. sale. Y solamente para aclarar, me parece súper interesante que no has mencionado en ningún momento, y me gusta mucho, de que la elección de la zapatilla está acorde con la pisada. Eso ya es un mito que efectivamente, que todavía lo Sí, escuchamos, y lamentablemente sí, no, no, sí, cuando sí, sí, vamos sí, a las tiendas, lo primero que te preguntan te dice qué tipo de pie tienes. claro. Em, Solamente para aclararlo para la gente que nos está escuchando, es completamente independiente el tipo de pisada con la elección de la zapatilla. Sí, al final yo entiendo a las marcas de zapatillas que tienen que tener un catálogo y tienen que hacer mucho producto y diferenciarlo, ¿no? Pero eh, lo que tiene que entender el consumidor, en este caso, es que todos supinamos, todos pronamos, y lo importante es saber en qué momento hacemos esas cosas y cómo lo hacemos. Eso es lo importante. Pero no por eso va a influenciar una zapatilla, porque la zapatilla al final actuará, dependiendo de lo que lleve, en un momento determinado. Y no sabemos si es en tu momento adecuado o no. Mm. Entonces, yo no es algo que me fijo. Sí que es verdad que se ha machacado mucho con eso y sigue esa creencia. Y cuando vienen a consulta me dicen, pero soy pronador, ¿no? Pero soy Claro. pronador. Y tú, sí, pronar, pronas. Pero si quieres llamarte pronador, pues llámate pronador. Es que al final, pero es que también eres supinador. Y ya dejan, ¿cómo que soy supinador? Sí, sí, vente, los grabo y digo, mira, esto que estás haciendo ahora mismo, eso es supinar. Pasas un poquito más hacia adelante, ¿ves? Ahora estás pronando. Y ves, al final vuelves a supinar. Entonces, ¿qué zapatilla te llevas? ¿Uno para cada momento cuando vas corriendo? Pues bueno,
intentas verle que lo que necesita es al final que su zapatilla se adecue a la forma de su pie, que tenga un buen fitting, ¿no? Que sus dedos estén en el sitio, que no sea demasiado estrecha la horma, y que un poco en base a la experiencia que él tenga de carrera, pues que escoja una zapatilla u otra. Mm. Simplemente eso. Es Y mucho más fácil de lo que a lo mejor se quiere complicar sí, la sí. elección. Aunque sea por parte del profesional, para mí es algo que me causa respeto porque a veces los pacientes mienten y, y, y después las culpas, podríamos decir, son tuyas por haber elegido tal, pero bueno, no te cuentan muchas cosas Sí. de lo que les pasa en su día a día. José, se nos ha pasado la hora volando, ha estado muy Así, la interesante. verdad. Sí, no me había dado cuenta que ya llevamos una Yo hora tampoco, ¿eh? completa. Madre Em, mía. Te agradezco un montón. Quiero hacer una última pregunta, Venga, va. si es que tienes el Fácil. tiempo, ¿sí? Sí, 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 Em, sí, sí. y es el uso de diferentes tipos de zapatos. Pensemos ya el corredor más experimentado, que Ujú, probablemente no tiene una lesión, pero está buscando mejorar en su performance, ¿cierto? ujú, O compitiendo. ujú. ¿Qué tan cierto, qué tan recomendable es cambiar el tipo de zapatilla dependiendo del tipo de entrenamiento? O sea, pensemos que estoy desde mi recovery Ujú. suave al fartlek, al tempo y después el largo que tengo el fin de semana, por ejemplo. A ver, yo por una parte, a mí el cambio de zapatillas me gusta por el hecho de lo que estamos hablando antes, por las sensaciones que pueda tener tu pie, por no estar siempre viendo las mismas sensaciones, que el pie trabaje ese subsistema neural que se habla tanto, ¿no? Pues me gusta por eso, igual como el cambio de geografía, por el tipo por donde corres. Yo creo que todo eso es genial para el corredor. Eh, si pueden tener varios tipos de zapatillas, pues bueno, pues vale, pero yo sí que en mis corredores más élite, dentro de los élite que yo veo, que son, pues bueno, son populares, que hacen muy buenas marcas, lo que les recomiendo siempre es que para que tener como dos pares de zapatillas. Uno, que es el que les aconsejo yo siempre, que es dependiendo de lo adaptados que estén, una zapatilla que haga trabajar más su musculatura intrínseca, ¿vale? Pues zapatillas con menos drop, con menos peso, un poquito más anchas, para que el pie al final se mueva libremente, eso sí, pero siempre sabiendo qué experiencia tienen y cómo pueden meter ese tipo de zapatillas en su entrenamiento. Mm. Y después, de cara a las carreras, pues sí que les digo que, bueno, pues ya no les digo, ellos mismos, no, es una cláusula que no te la dejan tocar. Ellos utilizan zapatillas con la lámina de carbono y tal. Entonces, pues bueno, por una parte estamos haciendo un buen trabajo de esa musculatura para después, a la hora del rendimiento, tener ese plus que te da la zapatilla, esta súper técnica de cara a las carreras. Pero ya tienes has tocado dos partes importantes. Por Mm. una parte, la salud y el rendimiento de una manera, con un tipo de zapatillas, para después en carrera poder coger lo bueno podríamos decir, de esa tecnología, Claro, ¿no? claro. Está bien. Súper. Buenísimo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Muy generoso de compartirnos todo lo que sabes y lo que haces, así que te lo agradezco un montón. ¿Alguna recomendación final que quisieras darle a los corredores y clínicos que nos van a estar escuchando? Eh, pues bueno, como he dicho yo, recomendaría que prestasen más atención o que invirtiesen más tiempo al trabajo de fuerza en general y que descubran el trabajo de fuerza del pie en particular.
como he dicho, es un eterno olvidado, bien para los atletas o incluso para los propios clínicos, ¿no? Y también que metan tiempo en el descanso, que también es importante, en comer bien, en cosas que parece que no sean entrenamiento y que tienen un gran peso al final del rendimiento, ya no solo en la carrera, sino en nuestro día a día. Mm. Así que eso es lo que dejaría como punto final. O sea, hacer lo básico bien y luego Sí, empezamos a hilar, no al revés, no partir por la zapatilla y después exacto, preocuparse de qué como. exacto. Eso es, eso Súper, es. muchísimas gracias. Bueno, José, de nuevo, muchísimas gracias A y ti. bueno, si es que la gente que nos está escuchando quisiera contactarte o a través de redes sociales o correo, Ujú. cómo pueden encontrar tu trabajo y lo que Bueno, haces? pues yo en mi cuenta de Instagram o de Facebook, que es Podo Sueca, Sueca es mi pueblo, pues Podo Sueca. eh, y bueno, pues ahí tienen la dirección de mi clínica y si alguien se pasa algún día por España y visita Valencia, ahora en marzo tenemos las fallas, o sea que en una semana estamos ya en fiestas. Invito a todos a que se vengan a conocer estas fiestas que la verdad merecen la pena. Y ya que están por aquí, pues que se acerquen a Sueca. Estoy a unos 30 kilómetros de Valencia y ahí tengo mi clínica y es donde realizo mi trabajo. Genial. Bueno, vamos a poner entonces esa información y nada, agradecerte de nuevo. Así que muchas A ti, gracias y Manuela. que La estés muy verdad que he estado bien. muy, muy a gusto hablando contigo y la verdad no me había dado ni cuenta que había pasado Sí. una hora. Sí. Muchas gracias. A ti, Chao, chao. venga, un